Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta webinar gratuito de estamos dictando en conjunto las empresas AO Consultores Técnicos y LM Consultores. El tema es aplicaciones del software estadístico R en la metodología. Eh, hemos cerrado los micrófonos de todos los participantes. La presentación la va a hacer nuestro amigo Luis Emilio Moreno y vamos a hacer la presentación del webinar. Luis Emilio Moreno Saavedra es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, 2006. Tiene certificaciones y acreditaciones en Six Sigma Green Belt del EASY, especialista en estadística del Duke, especialista en ciencias de datos por la IBM en el 2024, bastante reciente. Es auditor líder ERCA ISO 9001 para los sistemas ISO 9001, 14001, 45001 y 50001. Déjame ver acá que tengo un pequeño alcance con la... Ah, perfecto. Muy bien. Tiene un pequeño detalle con la batería. Miembro evaluador del Premio Iberoamericano a la Calidad, miembro de la American Statistical Association y es el que nos va a hacer la disertación sobre este tema tan interesante y tan actual. Antes de empezar directamente con Luis Emilio, déjenme hacerle un comentario, que es que nosotros habíamos planificado un curso, un próximo curso de análisis de datos en el ámbito de laboratorios con el software estadístico R de 28 horas, que íbamos a dictar el 11 al 26 de febrero. Pero desafortunadamente no lo vamos a poder dictar porque afortunadamente Luis Emilio le han asignado una beca para ir a Japón a participar en unos cursos muy especiales y por lo tanto tiene que hacer la preparación de su viaje y no va a poder estar acá con nosotros para dictar este curso. Por lo tanto, lo pospondremos para dictarlo en el segundo trimestre. Sin embargo, bueno, les anuncio que de parte de AO Consultores Técnicos, nosotros estamos iniciando la temporada de cursos y como inicio de temporada tenemos una promoción donde vamos a dar los cursos con un 33% de descuento de rebaja de precio. Nuestros 3 primeros cursos van a ser competencia de laboratorios de ensayo y calibración, ISO IEC 17025-2017, el cual va a ser bueno, ahí hay un pequeño error, ya lo corregiremos después, va a ser del 11 al 25 de febrero. Y gestión de riesgo y oportunidades en la ISO IEC 17025-2017 e ISO 9001-2015, el cual se va a dictar de 8 al 24 de marzo. Y cómo dictar eficazmente la norma ISO IEC 17025-2017, que es un curso ya de 40 horas, es toda una jornada completa de 40 horas que vamos a dictar del 18 de marzo al 9 de abril. Ya les estaremos haciendo llegar la invitación y los detalles de cada uno de estos cursos y por consiguiente la información relacionada con ellos. Lo importante es que recuerden que va a haber un descuento en el precio normal. El precio normal está alrededor de $165. Esto va a recibir un descuento y va a quedar aproximadamente en $110 cada uno de esos cursos. Los dos primeros, que son de 28 horas, el de 40 horas, no tengo el precio exactamente ahorita acá, pero va a tener igualito su descuento. Bueno,
Luis Emilio, espero que estés en línea. Ya te veo. Sí, señor, Eh, por aquí estoy. Perfecto, ya puedes compartir si quieres hacer cualquier comentario y puedes hacer tu presentación cuando quieras. El anfitrión no permite el uso compartido de varios presentadores. Ajá, voy a salirme yo de pantalla, Ok, digo yo. ok. Tranquilo, no hay Mi, problema. mi presentación ya Eh, está fuera, ya yo estoy fuera de circulación. ¿Puedes tú compartir la tuya? Prueba por lo a menos. ver, no, me sigue dando el mismo mensaje. Este, Bueno, mientras me voy presentando, muchas gracias Alexis por el tiempo invertido para coordinar este evento. Muchas gracias a todos los presentes. Ya Alexis dijo mi nombre, Luis Emilio Moreno Saavedra, y vamos a estar conversando aquí. Esta presentación, más que ser una masterclass, es básicamente compartir con ustedes unas ideas que les permitan comprender las opciones que ofrece el software estadístico R para cálculos estadísticos en general y específicamente temas asociados con metrología. Vuelvo, me sigue dando el mismo mensaje, Alexis. Dame un minuto, déjame probar algo. Eh, Me sigue dando el mismo mensaje. Debe de haber algún detalle por el cual, ¿será que no te coloqué como Como coanfitrión host, seguramente. Ujú. o host? Se me pasó por alto eso. Bueno, lamentablemente yo sé que no era lo que tú tenías planificado, pero creo que vamos a tener que trabajar entonces Pasa, con sí, mi presentación. Déjame, claro, claro. Intenta, o si no, intenta convertirme en host. A ver si te deja. bueno, sí me deja, pero creo, pero tengo entonces que aguantarme un momento. Déjame ver, Ok. aunque para eso tengo que salirme de la, déjame ver más. Ok, bueno, mientras acomodas eso, quisiera ir haciendo a manera de prólogo, ¿no? El, pues el mundo del análisis de datos nació con el mundo de la calidad, porque recordemos que las primeras herramientas de control de calidad y luego de aseguramiento de calidad, te están dando las instrucciones, Alexis, por el chat. El profesor José Valls te está haciendo el comentario de cómo hacerlo. Estaban involucrados con herramientas de cálculo. Evidentemente, en la medida de que las industrias aumentan el ritmo de producción, pues las herramientas convencionales se complicaban el tema del cálculo. Es por eso que empezaron a utilizarse herramientas automatizadas y salieron lenguajes como S, por ejemplo, que en su momento fue el precursor de lo que hoy en día es R. Pues el mundo del análisis de datos tiene como dos grandes escuelas, no necesariamente contradictorias o que compiten entre sí, sino son básicamente dos enfoques. Una es el uso de R, que es un software que nació para análisis de datos y que fue creciendo, creciendo, creciendo hasta transformarse en un lenguaje de programación. Y el otro es el uso de Python, que es un lenguaje de programación que cada vez se le fueron haciendo más funciones hasta incorporar funciones asociadas con temas de análisis de datos. Luis, Algunas personas, dígame, perdón, prueba a ver ahora que ya con la indicación que me voy. dieron. Sí, listo, Ok, perfecto. Disculpen, Mesa, pero no estoy listo. acostumbrado a compartir. Alexis es hijo único, no está acostumbrado a Sí, compartir. exactamente, lamentablemente. Ok, ¿me confirmas que vean mi pantalla? Sí, sí, se ve en tu pantalla. Ok. Entonces, para cerrar la idea y comenzar la ponencia, lo que les decía, hay muchos enfoques porque hay muchísimas herramientas. Sin embargo, pues tanto R como Python han sido los lenguajes más populares. Esto, por supuesto, no deja atrás a nuestro querido Excel, donde hemos trabajado durante tantos años, que desde la época que no tenía los complementos que tenemos
Actualmente pues teníamos que generar nuestras propias macros, utilizar algunos trucos para generar algunas visualizaciones. Por el contrario, lo ha potenciado Excel y pues complementos que han traído hoy en día permiten incorporar cálculos y visualizaciones generados a través de Python, a través de R, a través de otros lenguajes de programación y colocarlos. Pero bueno, es importante entender que podemos hacer mucho más allá de Excel. Sabemos que Excel es tal vez el programa que tenemos más a la mano porque viene preinstalado en la mayoría de las aplicaciones, pero para algunas cosas se queda corto. Es por eso que pretendemos mostrar ahorita en esta primera conversación, vamos a estar mostrando las aplicaciones de R, pero en futuros espacios vamos a estar mostrando las bondades de otros paquetes de software. ¿Cuál es la intención o el objetivo general de esta conversación? Explorar las aplicaciones del software estadístico R en el campo de la metrología, con un enfoque particular en cómo esta herramienta, perdón, puede ayudarnos a cumplir los requerimientos estadísticos establecidos por las diversas normas internacionales. Todos los que trabajamos en temas asociados a metrología, pues sabemos que la metrología y la estadística están intrínsecamente relacionadas, ya que ambas disciplinas se complementan para garantizar mediciones exactas y confiables. Y esos factores son fundamentales en diversos sectores como la industria, la salud, la investigación científica y, por supuesto, el control, aseguramiento y gestión de la calidad. Esta relación se centra principalmente en el análisis de los datos de medición, en la evaluación de la incertidumbre y en la validación de los métodos. Si queremos hacer, digamos, como que tres grandes rubros de las aplicaciones, pues serían estos tres. Perdona un Hablemos de momentico, R. perdona que te interrumpa, Luis. Se me pasó por alto decirles que si quieren hacer preguntas, pueden irse apuntando en el chat de la ponencia que yo estoy haciéndole seguimiento a esto. Gracias. Adelante, Luis. Gracias, gracias. Ok, entonces, ¿qué es R? Estábamos comentando. R es un entorno de software libre para gráficos y para computación estadística. Se compila y se ejecuta en una gran variedad de plataformas. Podemos utilizarlo en Unix, Windows, MacOS y prácticamente en cualquier sistema operativo. R ofrece una amplia variedad de técnicas estadísticas, menciono aquí simplemente algunas: modelado lineal y no lineal, pruebas estadísticas clásicas, análisis de series temporales, clasificación, agrupamiento, etcétera, y gráficas. Y todo este conjunto de herramientas es ampliamente extensible a través de lo que se denominan paquetes o librerías. Una de las fortalezas de R es la facilidad con la que se pueden crear gráficos bien diseñados con calidad de publicación. Incluye símbolos, fórmulas matemáticas cuando es necesario. Otra ventaja es que estos gráficos que desarrollamos son absolutamente personalizables, desde el tipo de línea, grosor y color de los ejes, hasta los comentarios que le queremos colocar, las combinaciones de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Nos preguntan si este Eh, software es gratuito y si es totalmente gratuito. sí, sí, es de código abierto y esa era una de las cosas que iba a mencionar ahorita. Iba a mencionar incluso cómo descargarlo. Si hemos visto publicidad, hemos escuchado seguramente que análisis de datos con R o análisis de datos con RStudio. Y quería hacer la salvedad partiendo de la pregunta de si son iguales R y RStudio. Vamos a verlo de esta manera. R es el lenguaje de programación que hace el análisis de los datos. RStudio es la plataforma bajo la cual manejas R. Es decir, tenemos básicamente dos maneras de manejar R: la manera clásica, solo el software de análisis de datos, y entonces todo lo haríamos por consola, es decir, editando comandos, lo cual pues para los que están acostumbrados a un entorno de programación no habría ningún problema, pero para los usuarios que están comenzando, que tienen cierto nivel de familiarización, se les complica. Entonces es recomendable utilizar la combinación de ambos. R para hacer los cálculos y RStudio es el programa que te va a mostrar la interfaz. El término técnico para este tipo de software es un IDE. Entonces, ambas herramientas están disponibles en Internet y son de amplio uso tanto en el mundo académico como en la industria.
Lo recomendable es primero instalar R y luego instalar RStudio, ya que el segundo depende del primero. Voy a mostrar ahorita brevemente cómo hacer la instalación. Que ya tenía abierta aquí mi pantalla. La página es, de todos modos, la cuelgo en el chat para instalar R. Nos vamos hacia las descargas. Elegimos, me da una serie de servidores, elegimos el servidor del país más cercano, básicamente para que la descarga tarde menos, pero realmente no hay mucha diferencia, depende más de nuestra conexión a internet. Elijamos, por ejemplo, yo estoy ahorita en Venezuela, mi punto más cercano sería Colombia. Ok, y selecciono entonces para descargar R para Windows. Hay muchas versiones. Em, Hoy en día, estamos actualmente en la 4.3.3, no me falla la memoria. Y aquí descargo, 4.4.2, perdón, es la versión actual. Sin embargo, aquí puedes conseguir cuando necesites versiones anteriores. R, perdón, se está actualizando constantemente. Aproximadamente cada 5 o 6 meses está saliendo una nueva versión. Con respecto al manejador, hay muchos manejadores. El más popular, precisamente porque es el más sencillo y porque permitiera manejar más de un lenguaje a la vez, es RStudio, que hoy en día, gracias, hoy en día es propiedad de una empresa de software llamada POSIT. Entonces, en posit.co, en posit.co podemos descargar el RStudio. Hay dos versiones. Tenemos una versión de escritorio y tenemos una versión de servidor. El software es gratuito, ambas versiones. La versión paga de RStudio lo que diferencia es que te da espacio en la nube por si tú requirieras hacer proyectos con varias personas para poder manejar el código a la vez, que pudieran estarlo ejecutando y editando varias personas a la vez. Pero del resto, con la funcionalidad del software, es exactamente la misma. Regresamos a la presentación, o mejor dicho, abro R. Voy a mostrar cómo se ve R manejado desde RStudio. Cuando tenemos R desde RStudio, pues no nos da tanto susto como nos pudiera dar sobre la consola. ¿Por qué? Porque vemos que están diversos aspectos que conocemos, como el menú editar, file, codificar, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a explicar cada una de estas cuatro ventanas, pero básicamente lo que quería mostrar es, aquí es donde ingreso el código. Acá es donde voy viendo las transacciones que hace el software y tengo unos diversos menús que son muy similares a los que usamos en Windows. Regresamos a nuestra presentación. Como les comentaba, tenemos cuatro ventanas básicas. En una primera ventana denominada el editor de sintaxis, que en el caso de lo que yo mostré es la esquina superior izquierda, va a ser el lugar donde editamos la sintaxis para posteriormente ejecutarla. Cuando escribo ahí, no va a suceder nada, excepto que le dé algún botón para ejecutar el comando o los que somos más usuarios del teclado, pues utilizamos la combinación Control-Enter para ejecutar la parte de código que deseamos utilizar. La ventana 2, que sería la esquina superior derecha de la ventana que les mostré, es el entorno de trabajo. Aquí vamos a ver los datos y cada uno de los objetos que vamos a ir generando. Estos objetos pueden ser variables, gráficos, resultados que voy almacenando a medida de que voy ejecutando mis diversos análisis. Tenemos una tercera ventana que tiene varias subpestañas. Esta está ubicada en la esquina inferior derecha, donde vamos a ver los archivos que pudiera tomar de manera rápida, los gráficos que estoy generando, los paquetes, y vamos a hablar ahorita un poco de este tema de los paquetes
que pudiera necesitar para hacer las tareas, una visualización y, por supuesto, una ventana de ayuda. Y tenemos en cuarto lugar, tenemos la consola. Si nosotros utilizáramos R sin el RStudio o sin cualquier visualizador, solamente veríamos el tema de la consola, excepto que haga llamado a, por ejemplo, un gráfico y me va a abrir en una ventana aparte el gráfico. O sea, esto es lo más básico que me aparecería de software. El software ejecuta aquí todas las operaciones realizadas desde el editor de sintaxis. Vamos a ver que tiene menús muy similares a los que pudiera tener en Excel, en Word, PowerPoint, etcétera. Un menú de archivos donde vamos a poder crear archivos, abrir los archivos recientes, importar y exportar datos, que es una ventaja. Bueno, no importa si los datos que los tenga para hacer el análisis los voy a tener en un archivo de texto, en una hoja de Excel, en un archivo de SPSS o en archivos más específicos de otro software estadístico como SAS o Stata, los voy a poder traer. Tengo un menú editar que me va a dar las opciones clásicas de cortar, copiar, pegar, deshacer, rehacer, buscar, reemplazar, etcétera. Una característica es que no voy a tener comandos para editar el formato escrito, es decir, no voy a poder hacer negrita, cursiva, etcétera, sino que eso lo hago a través de otra manera, que es un formato que se llama Markdown, que es básicamente poner asteriscos para que las letras den en negrita, poner numeral por si necesito hacer un encabezado, etcétera, etcétera. Tenemos un menú de las funciones propias de codificación para verificar la integridad del código, buscar funciones, variables, ejecutar líneas seleccionadas. Tenemos un menú de vista donde voy a poder navegar entre las distintas pestañas que tengo. Tenemos un menú dedicado al tema de gráficos, un menú de las sesiones cuando estoy trabajando, bien sea en línea o necesito guardar espacio de trabajo. Es decir, si por ejemplo estoy haciendo todos los archivos, los tengo en una misma ruta, c/usuarios, mis documentos, proyecto de estadística, para no tener que escribir toda esa dirección, aquí voy a poder hacer el directorio de trabajo. Entonces, al fijar una determinada carpeta como directorio de trabajo, me facilita y me permite que las rutas que tenga que escribir sean más cortas. Una El menú pregunta, para construir. perdona Luis, Sí, una sí, pregunta, adelante. Steffi Pino nos pregunta acá, imagino que se refiere a la transparencia anterior. Nos pregunta para esto, ¿qué sintaxis de programación se utiliza? R es su propio código de lenguaje de programación. Sin embargo, es un lenguaje muy intuitivo y lo vamos a ver. Como es un código abierto, pues hay unos comandos o hay una sintaxis base. No es muy distinta a las de cualquier software de programación, los que hemos utilizado este software como Visual Basic o Python, o si nos vamos un poco más atrás, C++, etcétera. Y los nombres de los comandos va a depender, como es código abierto, pues cada usuario, cuando genera un paquete, pues es quien determina los nombres de los comandos. Sin embargo, para ser considerado o para ser guardado en el repositorio oficial de C, que ahorita iba a hablar de eso, llamado CRAN, pues necesita tener una serie de características. Entre otras cosas, por ejemplo, que el paquete necesita obligatoriamente venir documentado. ¿Qué significa estar documentado? Pues que va a traer un manual de instrucciones, va a traer por lo menos un ejemplo de cada uno de los comandos, donde va a explicar los parámetros de entrada, qué va a obtener durante la salida y un ejemplo de su ejecución. Vuelvo entonces, tenemos un menú donde me va a permitir buscar el tema de errores, lo que se denomina en inglés debugging. Tenemos un menú para hacer profile, para poder determinar si el código está corriendo de manera óptima o no, básicamente para medir. Me va a permitir saber si debo buscar una manera más eficiente para que el código corra o más rápido o consuma menos memoria.
Tengo un menú de ayudas donde básicamente me va a permitir instalar paquetes o ver si hay paquetes que requieren alguna actualización, además de la personalización, colores de fondo, etcétera. Y bueno, el menú ayuda, que es donde voy a poder ver todas las posibilidades de los diferentes comandos y paquetes de R. R, como bien venía mencionando, puede utilizarse para una variedad de aplicaciones de metrología. Algunas de ellas son análisis de datos de medición, validación de métodos de ensayo o calibración, desarrollo de modelos de medición y evaluación de la incertidumbre de la medición. R es una herramienta poderosa para la metrología, perdón, básicamente porque es fácil de aprender, de usar y hay una gran cantidad de recursos disponibles en línea. Yo voy a agregar dos ventajas adicionales. Uno, al ser de código abierto y gratuito, pues está al acceso de cualquier persona. Y dos, la cantidad de recursos que requiere pues hace que puedas correrlo virtualmente en cualquier máquina. Yo he corrido R en computadoras que hoy en día están funcionando, pero tienen instalado Windows XP, por ejemplo. Eso significa que, bueno, que son computadoras que tienen una configuración bastante básica. Que para algunos casos, cuando tenga que hacer simulaciones o análisis combinatorios, pudiese tardar un poco más que una computadora más rápida, sí, definitivamente sí. Pero ya el solo hecho de que puedas instalarlo y de que puedas correrlo y que ejecute, ya es una gran ventaja. Hablemos un poco de las aplicaciones de R en la metrología. Existen dos métodos principales para la propagación de la incertidumbre. Tenemos el método de las series de Taylor, TSM por sus siglas en inglés, conocido también como el método de la ley de propagación de incertidumbres, y tenemos el método de Monte Carlo. El método TSM, que también se denomina método delta, es básicamente una expansión de una serie de Taylor de una expresión matemática que produce las variables de la salida. Es decir, voy a determinar con los resultados, voy a buscar una serie de Taylor, que es una suma de potencias, cuyo resultado se asemeje lo más posible a estos valores. Y eso me va a permitir tener la fórmula aproximada de estos valores y por tanto poder trabajarla en base a esto. En cuanto al método de Monte Carlo, pues básicamente es tener una distribución de entrada generalizada y empezar a generar simulaciones hasta que consiga una que sea lo suficientemente parecida a los datos originales y por tanto poder decir, estos datos provienen de una distribución que cumple con estas características. Hay varios paquetes de R que están dedicados a la propagación de incertidumbre o proporcionan algunos métodos de ellos. Aquí voy a mencionar varios, sin embargo, me voy a detener a hablar en detalle de uno de los paquetes que se llama Metrology y más adelante verán por qué me detengo a hablar de esto. Tenemos paquetes como CAR y MCM que implementan un método de serie de Taylor de primer orden, ambos con una sintaxis muy similar. Tenemos el paquete Metrology y el paquete Propagate, que se destacan con un conjunto muy completo de herramientas específicas del tema y me dan ambas opciones, series de Taylor o método de Monte Carlo. Tenemos un paquete llamado SPUP, que está utilizado mayormente para modelos donde determine dispersión de elementos en aire o en agua, donde es importante hacer cosas que se denominan correlaciones cruzadas espacial, es decir, donde voy a ver cómo afecta la dirección de la corriente del viento o la corriente del agua a las distintas variables. No es lo mismo cuando la dirección predominante del viento es, digamos, por ejemplo, nor-noroeste, la concentración de, qué sé yo, óxido de azufre puede verse más favorecida con la velocidad que cuando la dirección predominante del viento es sur-suroeste y en ese caso se verá el particulado PM5 se verá favorecido en su dispersión. Tenemos otro paquete llamado DISTER que proporciona una implementación orientada a objetos basada en distribuciones de probabilidad, es decir, genera modelos donde él parte de unas distribuciones ya determinadas y empieza a ver de estas distribuciones que tiene cuál es la que mejor se ajusta. Tenemos un paquete ya también llamado Errors, que proporciona un manejo fácil y liviano de la medición con errores,
e incluye el método TSE. Hablemos ahora del proyecto Metrology, cual me pareció el más interesante para hablar con ustedes. ¿Y por qué? Porque es un esfuerzo conjunto de los miembros del equipo de bioinformática de LGC del Reino Unido y la División de Ingeniería Estadística del NIST de Estados Unidos. Entonces podemos decir que es un paquete que está respaldado por entes oficiales muy importantes desde la perspectiva metrológica. El objetivo de este proyecto Metrology es de proporcionar un conjunto de funciones especializadas para la metrología estadística como un paquete para el entorno de software R, para el cálculo estadístico y la generación de gráficos. Metrology tiene unas versiones para Excel y tengo entendido que actualmente está empezando a desarrollarse una versión para manejarla desde Python. Sin embargo, en la actualidad, todavía ahorita cuando estamos en enero de 2025, la versión DR de Metrology es la más completa que hay de la que ha publicado el NIST. La versión actual, como también lo estaba mencionando, se centra en funciones estadísticas para el análisis de incertidumbre y para el análisis de estudios interlaboratorios y hacer comparaciones clave. Muchas de estas versiones se centran en el análisis de incertidumbre utilizando los métodos que están descritos en el famoso manual GUM, el manual para la expresión de la incertidumbre en la medición. Es por esto que podríamos hablar de que este es el paquete más con mayor respaldo en el tema metrológico utilizado hoy en día, porque está desarrollado por metrólogos para metrólogos. En algunos casos, el uso de los métodos de Monte Carlo puede ser preferible, básicamente porque no siempre se tiene claro cuando la función va a tener una relación fuertemente no lineal o cuando está muy cerca de un máximo o de un mínimo local de la función de medición. Recordemos que el otro método, el método de la serie de Taylor, va a construir una función y por tanto va a necesitar una serie de condiciones para que esa función pueda derivarse o integrarse. Las herramientas para el análisis de datos interlaboratorio que ofrece el paquete Metrology incluyen algunas funciones para la estimación de la media en un modelo de efectos aleatorios utilizando algunos métodos como del Simon and Lark, Madden-Paul, Vangen-Rookin, pero también podemos utilizar tanto los cálculos como las estadísticas del H y K de Mandel que me va a permitir observar la variación de la media y de la varianza y por tanto pues ahí poder tomar decisiones importantes de la perspectiva meteorológica. Entonces hablemos que el paquete Metrology tiene tres grandes grupos de funciones. Tienen funciones relacionadas con la incertidumbre de la medición, tiene funciones relacionadas con las comparaciones interlaboratorios, tienen unas funciones que son, podemos llamarlas auxiliares porque son utilizadas para ambos paquetes. Expliquemos aquí un pequeño ejemplo para pasar a ver el software R en acción. Se ejecutó un estudio colaborativo para metales en un estudio de certificación de materiales de referencia. Se tiene un conjunto de datos que contiene resultados replicados, informados, expresados en miligramos por litro, para una serie de elementos, para una serie de 8, de un total de 23 elementos estudiados entre laboratorios para, como comenté, un material de referencia candidato. Los laboratorios se codificaron de forma anónima según el orden de recepción de los resultados y para identificar estos valores atípicos vamos a utilizar los estadísticos H y K de Mandel, los cuales determinan las diferencias entre las medias y las varianzas de las muestras obtenidas. Me voy a ir hacia R. Como les comenté, les recuerdo, R es el software, es decir, básicamente estas dos ventanas. RStudio son estas dos ventanas y lo que está afuera. Entonces, lo primero que necesitaría para poder trabajar sería cargar nuestros paquetes o bibliotecas. Yo en este caso voy a utilizar estas 6 bibliotecas que están acá. Las voy a ir cargando una por una. Simplemente las selecciono y le puedo dar aquí correr
o las puedo seleccionar todas y correr todas a la vez. Esto básicamente lo que va a hacer es cargarlas. Y en algunos casos me va a dar unos mensajes donde me va a indicar, voy a necesitar adicionalmente estas otras bibliotecas. R por defecto trae 8 bibliotecas o paquetes que son básicamente para generar gráficos, hacer operaciones aritméticas básicas, cálculos estadísticos y algunas otras cuestiones de funcionamiento para poder extraer conjuntos de datos en formato de datos de formato Excel, de formatos de texto, de archivos CSV, que son archivos separados por comas. Vamos a cargar entonces un conjunto de datos que ya viene predeterminado, que se llama rmstudy, que es el que les estaba haciendo el comentario. Si se fijan en mi lado derecho, se generó un objeto que se llama rmstudy y me dice que tiene 145 observaciones con 9 variables. Si yo ahora aquí puedo ver un pequeño resumen, pero le voy a pedir a R que me haga un resumen de los datos. Aquí puedo ver para cada uno de los valores el valor mínimo, el primer, segundo cuartil, la media, tercer cuartil, máximo, y en este caso cuando hay valores en blanco. Vamos a generar ahorita un diagrama de caja y bigotes, para lo cual voy a seleccionar solamente uno de los elementos. En este caso decidí seleccionar el cobre. Voy a entonces a generar un objeto llamado cobre en inglés, y voy a generar un diagrama de caja y bigotes sin mayor edición, donde básicamente tengo la concentración y cada uno de los laboratorios. Entonces podemos darnos cuenta aquí que tenemos una variación que podríamos no necesariamente considerar significativa, pero sí importante, cuando vemos valores como por ejemplo el laboratorio número 3 o el laboratorio 19 y vemos valores más altos como por ejemplo los del laboratorio 16. También podemos ver, recordemos que en un diagrama de caja y bigotes, la altura de la caja está relacionada con la variabilidad de los datos y podemos ver que laboratorios como el 8, el 2 y el 17 tienen una variabilidad bastante mayor que otros laboratorios como por ejemplo el 13, el 3 o el 6. Vamos a calcular la prueba H de Mandel para la diferencia de medias. Para eso voy a utilizar un comando llamado mandelh. Voy a pedir que me muestre los resultados. Y estos datos de acá yo los puedo guardar luego en un archivo de texto si lo fuese a requerir. Se puede utilizar la opción write.csv y CSV porque lo estoy guardando en el formato CSV. Para las personas que están iniciándose en el mundo de análisis de datos, les comento que siempre se prefiere guardarlo en las estructuras más sencillas posibles y en este caso estamos hablando del archivo en formato CSV. CSV significa valores separados por comas. Entonces, si lo abriéramos con un editor de texto como WordPad, la libreta de notas o el Word, vamos a ver básicamente los números separados por comas o puntos y comas. Vamos a generar para el H de Mandel, vamos a generar un gráfico de barras y vamos a ver qué nos indica este gráfico de barras. Recordemos que el H de Mandel me da la diferencia entre las medias. De una vez el gráfico me agrega los valores de referencia, el límite superior e inferior, y podemos darnos cuenta que en elementos como por ejemplo para el laboratorio 8 tenemos esta barra negra donde tenemos una diferencia bastante significativa entre los valores. Podemos ver para el laboratorio 23 tenemos una barra amarilla también que nos da una diferencia significativa entre los valores, solo que la diferencia es negativa, es decir, es significativamente menor al resto. Y si regresamos y vemos para
esos laboratorios precisamente es donde veíamos que teníamos valores bastante pequeñitos, por lo que la diferencia es significativa. Regresamos a la presentación. Lo que hacía el comentario. Veíamos entonces para el valor 4, que era el que estábamos hablando, tenemos unos valores, perdón, para el laboratorio 4 podemos ver que cada barra de color corresponde a un elemento de los que se está analizando. Entonces vemos que para el laboratorio 4 todas sus barras son valores pequeños. Entonces podemos decir que están inconsistentes. Pero para el laboratorio 23 vemos que una de las barras, que es la amarilla, tiene un valor extremo, es decir, significativamente diferente al resto. Lo mismo para el laboratorio 9, la barra negra también presenta un valor extremo. Yo puedo ajustar un poco y jugar con la estética del gráfico, lo vamos a hacer ahorita, y puedo cambiar, y entre otras cosas voy a poder ver a qué color, porque le pone unos colores predeterminados, pero no me muestra una leyenda. Entonces vamos a agregarle una leyenda, y aquí sí podemos ver que el valor del laboratorio 23 con un valor extremo se refiere al elemento níquel, y para el caso del laboratorio 8 el valor extremo se refiere a el elemento arsénico. Si tomo los valores del H de Mandel y los grafico para ver la variabilidad, pues también voy a poder encontrar algunas cosas interesantes. Podemos ver que para cada uno de los elementos, por ejemplo, el laboratorio 5 tiene valores bastante cercanos a cero. Sin embargo, tenemos laboratorios como el 10 que tienen una caja bastante amplia y por tanto significa que tiene una variabilidad bastante grande. Lo ideal es que fueran lo más cercano a cero posible y la caja fuera la línea media que corresponde a la mediana, fuese lo más cercano a cero posible, y la altura de la caja que representa la variabilidad fuera lo más pequeño posible. Entonces decía que tenemos en el laboratorio 10, en el laboratorio 19, tenemos bastante variabilidad por encima y por debajo de la mediana, y en otros como por ejemplo el laboratorio 23 tenemos una variabilidad bastante grande por encima de la mediana, pero también vemos que tiene un valor atípico bastante disminuido, que es precisamente este valor que está aquí, el níquel, correspondiente al laboratorio 23. Del mismo modo que podemos ver, perdón, me fui para acá, en el laboratorio 9 vemos que hay un elemento que tiene un valor atípico bastante alto del H de Mandel, que como habíamos visto, corresponde para el laboratorio en la barra rosada, que es del elemento arsénico. Del mismo modo, podemos hacer este cálculo con el K de Mandel, que recordemos que mide las diferencias entre las varianzas, y este es el resultado que obtenemos. Podemos ver que para el laboratorio 8, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores fuera de rango. Para el laboratorio 23 tenemos 2 valores fuera de rango, al igual que para el laboratorio 20. Serían los valores más dispersos. Es decir, que para estos laboratorios, esos colores en particular representan diferencias muy fuertes de la varianza de los elementos. Ajustando un poco la estética del gráfico, puedo ver entonces a cuáles elementos se refiere, y concentrándonos, por ejemplo, en el laboratorio número 23, podemos ver que los valores correspondientes a cadmio y a plomo tienen un valor de K de Mandel significativamente superior al resto. Para el caso del laboratorio 20, estaríamos hablando del níquel y del manganeso. Y para el caso del laboratorio 8, pues estaríamos hablando del laboratorio 9 estaríamos hablando del arsénico, y para el laboratorio 8 estaríamos hablando del níquel, el cobre, el cromo, el cadmio y el arsénico también. Es una barrada. Cuando hacemos la prueba del gráfico de caja de bigotes, de estos valores, pues vemos
un poco la misma información que hemos visto del H de Mandel. Para el laboratorio 23 tenemos un punto extremo que ya vimos que se corresponde en este caso para el manganeso. Vemos que también obtenemos para el laboratorio 9 un valor particularmente alto, que estaríamos hablando para el 9 del arsénico, y así podemos ir viendo. En este caso, para el K de Mandel, vemos que tenemos la línea central del gráfico de caja de bigote representa la mediana. Vemos a varios valores que están bastante cercanos a cero, pero también vemos algunos laboratorios con una mediana que está bastante alejada del cero, como por ejemplo el laboratorio 8, el laboratorio 2 y el laboratorio 17. Y vemos también entonces una amplia variabilidad representada gráficamente por la amplitud de la caja, la altura de la caja, como precisamente los que mencioné anteriormente, el laboratorio 2, el laboratorio 8, laboratorio 17 y laboratorio 23 y 20. Otro aspecto que podemos ver a través de este paquete de Metrology es la medición de la incertidumbre. Pues vamos a ver el resultado del análisis de la incertidumbre simple para el producto de dos cantidades. Pues hemos colocado para cada una de ellas unos valores numéricos y también le hemos colocado y cada una de ellas le hemos colocado su intervalo correspondiente a incertidumbre. La sintaxis de este comando me pide que coloque en cierto orden y la salida que me va dando cada uno de los parámetros. Y es el resultado de la medición. UC es la incertidumbre estándar combinada. NUEF son los grados efectivos de libertad asociados con esta incertidumbre. El CL es el nivel de confianza. Tenemos también algo denominado factor de convergencia y esto me va a permitir controlar el nivel de confianza. Me calcula también la incertidumbre expandida y me habla de cuánto cada una de estas variables, en este caso 2, porque es un producto de dos variables, contribuye a la incertidumbre estándar. Podemos ver que la variable x1 que, aporta un 47,78% y la variable x2 aporta un 52,22%. También me habla de las sensibilidades, que me permite calcularlas. Otra opción que podemos utilizar para la medición de incertidumbre es un comando llamado uncertmc, porque estima la incertidumbre de la medición utilizando la simulación de Monte Carlo. Básicamente los resultados van a ser similares, solamente que la manera de llegar al resultado va a depender de la cantidad de iteraciones que yo utilice para las simulaciones. Entre más iteraciones utilice, pues mi resultado será mejor. Regreso a R para mostrarles. Aquí fíjense que como muchos lenguajes de programación, yo puedo ir haciendo comentarios, de modo de cuando vaya a leer el comando, pueda estar en la capacidad de saber qué es lo que hace cada uno de los comandos que voy a colocar. Y en el caso particular de R, cambia los colores en función de a lo que se refiere. Fíjense que las variables de tipo numérico las pone en un color rosado y los comentarios o los parámetros de que vayan a ser con texto los va a colocar en un color verde. Estos colores se pueden configurar en función del gusto de cada quien. Aquí tenemos entonces, voy a utilizar la incertidumbre, le voy a pedir agregar esta expresión, le voy a decir que esté la lista de valores, le voy a pedir que lo aplique, que lo calcule. Esto pudiera hacerlo seleccionándolos todos, pero quiero hacerlo uno por uno. Y luego le voy a pedir que me muestre los valores. Me muestra aquí entonces cada una de las iteraciones que hizo. Yo le coloqué que hiciera, no, el estándar que él trae, él arranca con un mínimo de 200 iteraciones. Y aquí entonces me muestra el resultado, el resumen de las iteraciones. Para el parámetro A, hizo de las 200, el valor menor 0,7182,
el valor máximo 1.2812 y así sucesivamente con cada uno de los parámetros. Regresamos a la presentación. Como les comentaba, tengo una serie de valores iniciales, tengo una incertidumbre estándar, los coeficientes de sensibilidad, la distribución que pudiera estar asociada. Yo pudiera decirle parte del supuesto que todo esto sigue una distribución normal, o pues le doy otra distribución, una distribución triangular, o una distribución uniforme, etcétera. Y cada distribución tiene una serie de parámetros que también debo introducir para que él haga la estimación. Vamos a hablar ahorita de tal vez una de las aplicaciones más comunes. En este ejemplo, vamos a ver el uso de mínimos cuadrados para obtener una curva de calibración lineal y cómo los parámetros de ajuste, la intersección y la pendiente se utilizan para obtener la curva de valor y el incertidumbre estándar de la corrección predicha. Este ejemplo lo he tomado de la guía de medición de incertidumbre, su versión 2008, es el anexo H3 que está relacionado a la temperatura de medida a través de un termómetro. Un termómetro que se está calibrando se utiliza para ello comparar 11 lecturas que están relacionadas o están identificadas como T sub K con valores correspondientes de un estándar de referencia de temperatura que está identificado como T sub RK. Las lecturas y diferencias se utilizan para calcular la pendiente de la intersección de una línea de calibración que se puede utilizar para estimar una corrección de temperatura para una lectura de termómetro y esto incluyendo su incertidumbre. Aquí vemos el ejemplo, el conjunto de datos lo tomo del paquete Metrology, se llama GUM H3. Le pido que me haga un resumen de los datos, que es lo que vemos en la pantalla de abajo, y vemos que tengo dos variables, T sub K y B sub K, y veo a la derecha cuando le doy la opción de ver y me muestra el conjunto de datos. Partimos de que vamos a utilizar un modelo lineal y este modelo lineal va a tener una temperatura fija arbitraria, una temperatura que indica el termómetro, la corrección que debemos aplicar a la lectura, la variabilidad natural de la temperatura, llamémoslo error aleatorio, y que las constantes Y1 y Y2 estamos partiendo del supuesto de que van a definir una relación lineal entre la temperatura indicada y la corrección que voy a necesitar. Vámonos de nuevo a R. Ya tengo los datos, se los había mostrado, el resumen y la vista. Vamos a partir de una temperatura fija arbitraria de 20. Vamos a calcular una nueva variable que vamos a llamarla T sub R, que no es sino cada uno de los T sub K que tenía, menos la variable fija arbitraria de 20 grados. Voy a pedirle que me haga un análisis, un modelo de mínimos cuadrados, donde voy a utilizar el B sub K como variable independiente y el T sub R como variable dependiente, y los datos son los que corresponden a este conjunto que denominé GUM H3. Voy a ver cómo queda este modelo utilizando la opción Summary, resumen. Podemos ver que aquí nos muestra los residuales, los coeficientes, es decir, la pendiente de este modelo tiene un valor de 0.0021827 y la intersección con el eje tiene un valor de menos 0.1712038. Puedo ver que ambos valores son significativos. Acá me indica que en el caso de la intercepción significativo para 0.001 y en el caso de la pendiente es significativo para 0.01. Puedo leer también que tengo un R cuadrado ajustado al número de datos y el número de parámetros de 0.4918 y esto quiere decir que este modelo es capaz de explicar aproximadamente el 50% de los datos que utilizo. Vamos a ver, aquí me muestra el estadístico F
me dice que el valor de F es 10.68. Esto se interpreta estadísticamente hablando como que el modelo, la variabilidad que puede interpretar o leer el modelo, predecir el modelo, es casi 11 veces superior a la variabilidad meramente aleatoria. Vamos a ver de todos modos los resultados de la ANOVA, análisis de varianza, el cual pues me indica exactamente lo mismo. Tengo 10.68 redondeado el valor de F y una significación o una significancia o p-valor menor a 0.05. Por tanto, puedo hablar que este modelo es significativo y lo puedo utilizar. Vamos a utilizarlo haciendo los cálculos, pero los cálculos los vamos a ver en la presentación. Ok, establezco los niveles de error. Aquí los tengo. Estoy diciendo que los parámetros, esta fórmula que tengo aquí me da el valor de la intersección y esta fórmula que tengo acá me da la pendiente. Aquí entonces voy a establecer los errores. Voy a calcular la covarianza y con eso voy a mostrar ahorita los resultados. Tenemos entonces que este set errors permite establecer o recuperar la incertidumbre a o desde vectores numéricos y en este caso estoy viendo la corrección para una temperatura de 30 grados Celsius. Entonces, para 30 grados Celsius voy a tener que hacer una corrección de menos 0.1494 grados más menos 0.0041. Hablemos de otras aplicaciones de R y de cómo algunos institutos oficiales han estado trabajando con este software. El NIST no es el único. En nuestra América Hispana, el Instituto Nacional de Metrología de Colombia desarrolló un aplicativo denominado Validar. Es una plataforma web interactiva basada en R que implementa los procedimientos de tratamiento de datos mencionados en la guía GUM, que a su vez están recopilados en la guía de validación de métodos analíticos químicos del INM. Básicamente, me ofrece un conjunto de estadísticas de uso general, estadística descriptiva, prueba de normalidad y datos anómalos, pruebas de estadística inferencial, modelos de regresión lineal, y también me establece algunas herramientas para la validación de métodos químicos. Me da la elaboración de un plan de validación, cálculo de parámetros de validación y redacción del informe de validación. Es en esencia, pues si bien lo estamos viendo desde una página web, lo que está corriendo detrás de eso es R. Él por default me permite tener hasta 20 columnas, pero si yo quisiera, yo puedo ajustar hasta un máximo de 500, donde necesito informarle al sistema cuántas voy a utilizar. Puedo pegar mis datos acá o también los pudiese adjuntar desde un archivo de texto, donde en base a esto pues pudiese hacer todas las pruebas que yo mostré, además de otras. Hablemos de otras aplicaciones también, tal vez no tan relacionadas con el mundo de la metrología, pero sí definitivamente en el mundo de la gestión de calidad y del control estadístico de procesos. Hablemos de los análisis de repetitividad y reproducibilidad, el famoso Gauge R&R. Existe un paquete llamado Six Sigma que tiene un comando llamado SSRR que me permite ejecutar análisis Gauge R&R para la evaluación del sistema de medición, donde básicamente me pide que yo le indique cuáles son las variables a ser medidas, cuál va a ser el factor para las partes, cuál va a ser el factor para los evaluadores, llámese operadores, máquinas, etcétera. Me está pidiendo que le dé un valor numérico del límite inferior, del límite superior de especificación, pero también del límite del alfa, del valor de significancia, para tener en cuenta durante el análisis de la interacción de estos factores. Este comando me permite, entre otras cosas, calcular los análisis de varianza con y sin interacción para determinar el aporte de cada uno de los factores. Para este ejemplo en particular, si sabemos leer el análisis de varianza, podemos ver que para los operadores, el p-valor o la significancia es mayor a 0.05 y esto quiere decir que no hay una diferencia significativa entre los operadores. Es decir, no importa quién haga la tarea, pues la tarea se está ejecutando con más o menos la misma salida.
Cuando calculo en el modelo completo del de arriba, estoy viendo la interacción entre las partes y los operadores, observo que el p-valor significancia también es mayor a 0.05. Y esto implica que tampoco hay una diferencia significativa en la interacción o las combinaciones de piezas con operadores. Como bien sabemos, el análisis Gauge R&R debería poderme calcular la contribución de cada componente a la variación total. Y aquí podemos ver entonces que el 100% de la variación entre partes o parte a parte, tiene un 74.62 de esa variabilidad, y la parte de repetitividad y reproducibilidad tiene el restante. Vemos que el operador tiene apenas el 0.67% de la variabilidad total, y lo cual tiene sentido porque vimos aquí que no es un efecto significativo el caso particular del operador. También podemos ver una matriz, la contribución a la variación del estudio, donde me da algo relativamente similar, donde la variación de parte a parte vemos que se lleva gran parte de esta variabilidad. Y también me permite calcular las tolerancias, y las tolerancias no son sino la diferencia entre los límites superior e inferior de cada uno de los componentes. Entonces es una herramienta muy poderosa, que combinada con otras herramientas utilizadas básicamente durante la ejecución de proyectos de Six Sigma, me va a permitir tomar decisiones importantes y poder hacer los ajustes necesarios en el proceso para garantizar la repetitividad y la reproducibilidad. Esto es como parte de lo que me entrega 6 gráficos básicos, un diagrama de rangos, un diagrama de medias, los componentes de la variación, y lo podemos ir viendo por cada uno de los factores y la interacción entre los factores. En conclusión, pues algunos de los beneficios de utilizar R-metrología es que me permite aumentar la eficiencia y precisión en los análisis. Puedo cumplir con todos los requisitos necesarios para la acreditación desde el punto de vista de cálculo, y pues apoyo la toma de decisiones basadas en datos, que como bien sabemos es la base de cualquier sistema de gestión. Si tenemos que hacer unas recomendaciones, pues hablamos de la formación en R para el personal técnico, sería la primera, y por supuesto desarrollar guías y protocolos específicos para cada laboratorio. ¿Cuáles pueden ser futuros desarrollos? Y vamos a estar trabajando con Alexis de la mano para mostrar algunas cosas sobre esto. Pues cómo vamos a integrar R con otros sistemas de gestión de datos, y cómo utilizar lenguajes como Markdown o LaTeX para generar informes automatizados con capacidad de exportarse en formatos más comunes como Word, HTML o PDF. Muchas gracias por el tiempo invertido en escuchar estos comentarios que tengo, y le hago el pase a mi estimado Alexis. Bueno, Luis, felicitaciones porque todo ha quedado bastante claro, y esto se demuestra en que nadie más ha hecho más preguntas sobre el tema. No sé si es que todo el mundo entendió todo perfectamente bien, eh, al menos que sea, sí, exactamente, para ver, estoy confirmando. Sí, no hay, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. La última pregunta que hicieron, eh, la última pregunta que hicieron era si el webinar estaba siendo grabado y si lo íbamos a compartir. Y sí, efectivamente está siendo grabado. A partir de mañana por la mañana estará subido a nuestro canal de YouTube, y estaremos notificando vía correo electrónico a todos los, porque mucha gente que se inscribió no ha podido participar. Hemos estado casi en las 100 personas de participantes, pero se inscribieron muchos más. Gente que seguramente no pudo asistir por motivos de la hora quizás, o porque estaban en su trabajo y no les permiten conectarse
a esta hora. Entonces les vamos a hacer llegar por correo electrónico, les vamos a hacer llegar la información del link de conexión para que puedan ver el video. Sin embargo, bueno, han surgido aquí algunas nuevas preguntas. María José Alfonso García nos pregunta si el software se encuentra validado. Entiendo que es hecho por metrólogos y parametrólogos, pero ¿qué tanto respalda el análisis de la información ante una auditoría de ISO GIEC 17025? Luis. Ok, sí, respondo. Eh, Como parte del protocolo de R, como comenté, para que esté subido a un repositorio, al repositorio oficial de R, que se denomina CRAN, pues él muestra no solo el código, sino que muestra con un ejemplo, es decir, toma un libro que se considere, digamos, como base para el tema. Hablemos de, por ejemplo, el GUM y hace los cálculos con el software y muestra que los resultados son los mismos. Eh, una vez más, la ventaja de ser un programa, un software de código abierto, es que cualquiera que detecte alguna desviación y detecte resultados diferentes, pues puede comunicarse con el autor del paquete para que haga las correcciones que tuviera que hacer en el código. E inclusive, en definitiva, si yo mismo quisiera hacer mi propio paquete, pues simplemente hago la programación, compilo, documento, muestro los ejemplos del texto, de la referencia, hago los cálculos a mano y muestro que me están dando los mismos valores, pues entonces no recuerdo cuál es el nombre ahorita, pero voy a llamarlo el Comité Técnico de R, tiene un nombre específico, revisa eso, en algunos casos solicita revisión entre pares y luego se publica al repositorio oficial. Así que sí, los diferentes paquetes utilizados para estos cálculos están validados. En el caso de que está hecho por y para metrólogos, en el comentario, ahí me refería específicamente al paquete Metrology. Todos los demás paquetes, pues hay cualquier cantidad de autores que publican sus paquetes para el software estadístico R. De todas maneras, completando el comentario tuyo, la pregunta sobre si es aceptado por auditorías 17, ISO IEC 17025. Bueno, es tan aceptado como puede ser cualquier rutina de cálculo que ustedes pueden hacer con Excel. Excel es un software que se considera lo suficientemente validado para que no se exija la validación del software, pero cuando ustedes crean una rutina de cálculo de cualquier tipo con Excel, la norma exige que se haga algún tipo de confirmación, para no llamarlo validación, para no entrar en palabras mayores, pero que se haga algún tipo de confirmación de que esa rutina que ustedes han creado con el Excel, sí, digamos, cumple con las expectativas para las cuales fue creada. Bueno, yo me imagino que pudieran pedir lo mismo. Un auditor pudiera decir, bueno, ustedes este cálculo que ustedes están haciendo aquí está lo suficientemente validado. Bueno, si se aplican las librerías, se aplican los paquetes específicos se han creado en R para cada una de esas aplicaciones, eso debiera de ser suficiente validación. Y si no, pregúntenle al Instituto Nacional de Metrología de Colombia, que ha utilizado todas estas herramientas para crear su canal o, digamos, su portal de validar. Yo estoy seguro que no fue necesario el tener que validar cada uno de los cálculos que se hicieron allí, porque se aceptan como suficiente prueba de que eso está funcionando y se ha demostrado a cabalidad de que funciona perfectamente bien. Sin embargo, bueno, el que quiera ponerse a validar cualquier
paquete, para cualquier paquete o cualquier cálculo que se haga con cualquier software, sería igualito que ponerse a validar un cálculo de la desviación estándar por medio de Minitab, por ejemplo. Había una persona que hizo 8 veces la misma pregunta, y era que repitió 8 veces la misma pregunta, no sé, parece que se le quedó pegado el dedo. Por favor, van a emitir una constancia de participación. Le contesto al estimado amigo que hizo esa pregunta, por un webinar de 1 hora, yo creo que esperar que te den una constancia de participación, ¿cuál sería el objetivo? Hacer currículum. Una persona que presente como prueba de sus conocimientos una constancia de que participó en un webinar de 1 hora, creo que no lo deja muy bien parado. Así que le vamos a hacer el favor de no emitir la constancia. Y ya han repetido varias veces la misma pregunta de si quedará disponible en el canal de YouTube. Ya he confirmado que sí, a partir de mañana les llegará esta información. Muy bien, Adriano Galvez Villaseca, ¿tiene algún curso disponible de estadística aplicado a metrología donde donde se vea hasta la estimación de la incertidumbre, teorema del límite central, tipos de distribución, pruebas paramétricas y no paramétricas, estadística inferencial y descriptiva, etcétera? Bueno, la idea es que estamos, entre Luis y yo, estamos tratando de preparar un curso que cubra muchos de esos aspectos, pero naturalmente eso tiene que ser un curso de 40 horas, porque la idea no es simplemente recibir una charla y decir R puede hacer esto. La idea es que en ese curso se demuestre con ejemplos prácticos como ha hecho aquí. Claro, Luis lo ha hecho a vuelo de pájaro porque no nos da tiempo para demostrarlo con detalles, ¿no? Pero demostrar esos cálculos y cómo se pueden hacer y hacer ejercicios de que ustedes lo puedan hacer. ¿Qué puedes agregar tú a eso, Luis? Sí, de hecho, le estaba comentando, le comenté ahí que próximamente íbamos a estar publicando las fechas en las cuales vamos a empezar estos programas de formación por la vía de capacitaciones más largas, en el entendido que nos vamos a centrar no solo en las herramientas estadísticas, es decir, cómo calcular ciertos parámetros, sino también en el uso de un software específico, en este caso R, para todos estos temas de estadística asociadas a la metrología. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, Luis, si quieres despedirte, damos por concluido Sí, el quería webinar. pues de verdad agradecer a todos los, claro, a todos los presentes, gracias de verdad por el tiempo invertido. Y bueno, que estén pendientes en las redes sociales de AO Consultores Técnicos para cuando estemos publicando las fechas de nuevos espacios para mostrar algunas de las aplicaciones de la estadística en la metrología y en el campo industrial en general. Bueno, aquí finalmente han colocado varios comentarios. Muchas gracias por la información. Estaremos atentos a lo del curso, etcétera, etcétera. Y yo por mi parte, bueno, gracias a Luis por haber dedicado su tiempo a preparar esto, a pesar de que ahorita está bajo una presión muy fuerte porque tiene que preparar el viaje para irse a Japón. Esperemos que cuando regrese tenga más tiempo disponible para que podamos organizar todo esto de una forma bastante contundente y que tengamos un curso que sea de extrema utilidad para todos. Y les garantizo que es, porque siempre ha sido el estilo nuestro, que ese curso va a ser arrancando de lo más básico a lo más complejo. Es decir, no hay que ser un genio en estadística ni un genio en computación y en manejo de software para participar en estos cursos, sino que vamos a cubrir desde lo básico hasta lo más importante. Y así que, bueno, no me queda más que darle las gracias por su asistencia
y esperar que nos veamos en una próxima oportunidad. Un saludo para todos y buenas tardes.